tal? Buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Central, iniciando otra semana informativa por C9N, por más de que aquí las noticias evidentemente no paran. Junto a Aníbal Espíndola, en este día caluroso de lunes 12 de octubre. ¿Cómo te va, Aníbal? Hola, Silvio, muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Noticias. 37 grados la temperatura del momento, tenemos nuevo canciller nacional, mañana jura, asume inmediatamente, se trata de Federico González, así como venía hablándose desde la semana pasada. Sí, ¿y lo de Benigno López? ¿Se espera el sustituto oficial? Y si Benigno López, el reemplazante, si es que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo le da el ok a su nombre, evidentemente porque están los votos, se sugirió su nombre, él tiene que estar asumiendo la vicepresidencia del Banco Interamericano el 16, a lo sumo. Ya. Y en su reemplazo, el que mejor posicionado está por recomendación suya, repito esto, Oscar Llamosa. Después empezó a mencionarse también ya... ¿El de tributación también? El de tributación. Y el de Carmen Marín, quien hace poco asumió el viceministerio de Economía. Y se guarda también aquello de que la ida de Luis Castiglioni a Industria y Comercio y la avenida, digamos, de la señora Liz Kramer hasta el Palacio de López, el reemplazo de Federico González. ¿Y el protocolo para el puente, para el cruce del Puente de la Amistad también ya se dan más detalles? Se dan más detalles, lo que pasa es que se va a dar desde la misma Presidencia de la República, se van a dar a conocer los detalles de lo que el protocolo que va a regir allá, porque eso hay que convenir con la Cancillería brasileña también. Y se mencionaba que primeramente se va a abrir el Puente de la Amistad, luego Salto y luego Pedro Juan. Pero puente para vehículos, no para el cruce de Apiosi. Ah, no sé. Según lo que leí era exclusivamente para el cruce vehicular. Vehicular. Sí. Bueno, primeramente iba a ser Ciudad del Este, solamente para que se reactive el comercio ahí. Sí. Después, no sé, Salto del Guairá y finalmente Pedro Juan. Pero ahora la información que yo tengo es que las tres ciudades se van a habilitar el mismo día, o sea, este jueves 15. Bueno, repasamos datos del tiempo a estas horas. Ciudad Capital y su área metropolitana, decíamos ya, registran una temperatura bastante alta, 37.2 grados, aunque la sensación térmica 2 graditos menos, prácticamente 35.5. Viento de dirección sur a 11 kilómetros en la hora. En la continuidad de la tarde permanecerá la jornada calurosa con cielo parcialmente nublado con vientos variables, luego del sureste. A la noche también caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, y a la madrugada también predominan vientos de dirección sureste, entre 34 y 30 a la noche y entre 30 y 26 la variación de la temperatura en horas de la madrugada. Para mañana martes 13 de octubre. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, chaparrones, ocasionales tormentas eléctricas, 22 de mínima, 34 la máxima. Día miércoles cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, 21 de mínima, 33 de máxima. Día jueves fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones, aguardadas precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, 19 de mínima, 27 la máxima estimada. Y el día viernes 18 de mínima, 29 de máxima, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables. Vamos a la tabla de cotizaciones cuando son las 5 de la tarde más 6 minutos. El dólar en la compra 6.870, tuvo un leve descenso en la venta y cerró en 6.920 guaraníes. El euro en la compra 7.650, en la venta 8.000. El peso argentino en la compra 37 guaraníes, en la venta 50. Y el real compra 1.150, venta 1.240.
Muy fuertes realmente estas imágenes que nos llegan desde la capital fronteriza de la Mambay, Pedro Juan Caballero, donde en la jornada de hoy 2 jóvenes, uno de ellos 16 y el otro de 17 años de edad, fueron asesinados a tiros. Sí, después del mediodía de hoy. Esto ocurrió en la fracción Santa Ana del barrio obrero de Pedro Juan Caballero. Las víctimas se encontraban sobre una motocicleta cuando fueron atacadas a tiros de fusil 7.62 y pistola calibre 9 milímetros según los reportes que llegan de la zona. Uno de los menores intentó refugiarse en una casa, pero los sicarios bajaron y lo terminaron acribillando. Mientras tanto, el otro menor, quien conducía la moto, cayó a unos 200 metros, en donde llegaron también los asesinos y dispararon contra esta persona. Tremendo lo ocurrido en Pedro Juan Caballero. Entonces, 2 jóvenes vidas cegadas a tiros realmente. Compartimos la nota con uno de los jefes policiales intervinientes. Efectivamente, en las 12 horas aproximadamente nosotros recibimos una denuncia de trato de una persona. Se trata de Lucas Daniel Coronel, paraguayo de 19 años de edad, domiciliado en el barrio San Pablo. El mismo fue tratado por 2 sujetos armados con armas de fuego a bordo de un automóvil de la marca Fiat, tipo Way, color blanco, 4 puertas. ¿Qué se sabe de lo sucedido más que estos datos que se proveyó a la policía? Está trabajando personal de investigación respecto al caso. En relación a si tendría algún tipo de antecedentes, algún problema con alguien que manifestaron familiares. Nosotros no manejamos esos datos. Nosotros no manejamos y están los personales de investigación, están ya al tanto de lo sucedido y ellos están realizando la tarea investigativa. ¿Sucedió minutos antes de que se produjera un doble homicidio en la ciudad? Casi simultáneo ocurrió eso. El homicidio ocurrió en el barrio Santa Ana y la jurisdicción de la comisaría tercera. Y este hecho ocurrió acá en la zona del barrio San Carlos. ¿Se encontraban encapuchadas estas personas y con armas? No, vestidos, no solamente manifestaron que estaban vestidos de negro. ¿Podría guardar relación, comisario? ¿Cómo? ¿Podría guardar relación con el hecho ocurrido también en Santa Ana? Sí, no se descarta esa hipótesis, cualquier cosa que suceda nosotros manejamos con varias hipótesis, ¿verdad? Para eso están la gente de investigaciones para dilucidar el caso, ¿verdad? Impactados todavía por lo acontecido, porque se tratan de jóvenes vidas realmente en esta fracción, la zona de Pedro Juan Caballero. Conversábamos también con la madre y otra persona allegada a la familia de la víctima, de una de las víctimas al menos. Saya ese roga me curia, o se avisa ese la se me muda ahora habe mi radio peoña, después que se me sabe careta era. Hoy otro socio de los entregan con la auto ajeno y ya o sea si velamos coi máscara para y ahora con pistola mi popea primero se acabaron y la se me muere y ya un pico de auto blanco pero por lo que me hizo la se me muere remera monotija puta. ¿Vos año y corre con señora la de memoria? ¿Vos año con nombre? Menor hay nada. Menor. 21 años. 21 más. Un pico y ahora la se me ponga lana y cuando ya primavera se me muere que algo y bueno, algo trabajador, buen trabajador, pero jamás se da auto ajeno, yo soy pago ahora. ¿Es auto ajeno te la Auto ajeno, bebé, moto, bebé, moto, Harry, pero a montar mi tacaría la auto, pero va aparte te lo digo vea. a mí vas a poner tu cona. Ayumina, a ver. Cuando ya llevo llamina a ver. Viven costado. Bueno, en el costado la viven. Es el dato. A mí también te quería no ya la vehículo para él o la vehículo si me puedo a pues puede que todo allá o güero la permita quería la moto. A sea, pues otro cala si me puede hoy estoy super a coja y a un pistola de hora la si me Ahora orang saya lah auto yang dia saya lah auto ya, auto motor ada biasa mah lah lokal ada lah saya auto
Como es el mi tipo, hoy estoy solo ahí moto, ahí muy que se le dio todas las alzas. ¿Pasa igual a vehículo? Fía guay blanco. Fía guay blanco. Va de parte, tengo el coco asfalto, Ari, bro. No, tiene costado, Bien costado, vamos a ver la pente lavadero, pero ahora a ver media cuadra. ya. A ver, foto la entrega, Sí, lo estamos entregando ahora. ¿Es la vehículo ajeno, ven a Guria? Sí, sí, hay la vehículo, entrega. Hablan de socios o 17 con 13 minutos en la República del Paraguay. A nivel, establecemos una comunicación internacional. Sí, vamos a hablar con la señora, Nora Restrepo, quien es portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, porque este programa es ganador del Premio Nobel de la Paz 2020. Efectivamente. Señora Nora, buenas tardes aquí desde Asunción y congratulaciones. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Estos días han sido maravillosos para todos nosotros en la organización, tanto que fue una total sorpresa. Ha sido un año dificilísimo para todos. Hemos estado trabajando durísimo, respondiendo también a la pandemia y a la pandemia hambre que ha ocurrido debido a la crisis socioeconómica relacionada con COVID-19. Ahora, ¿cómo les encuentra este año justamente? Usted hablaba de la pandemia, obviamente trae consigo hambre. El programa, ¿en cuántos países? ¿A cuánta gente estuvo atendiendo y ahora tuvieron que duplicarse, triplicarse para alcanzar la mayor cantidad de gente? Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas es el organismo humanitario más grande del mundo. Al mismo tiempo, somos el brazo logístico de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, esto nos permite trabajar muy rápido en situaciones de emergencia de toda índole. Puede ser una catástrofe natural, como puede ser algo como esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, estamos presentes en 88 países. El año pasado hemos llegado a 100 millones de personas en todo el mundo con asistencia humanitaria muchas veces urgente. Este año hemos visto un crecimiento impresionante, devastador, inclusive en muchas zonas en lo que se refiere al hambre. En tanto que, por ejemplo, en Latinoamérica, 50% de la gente vive del trabajo informal. Al no poder hacerlo, evidentemente, eso causa estragos y trae mucha inseguridad alimentaria. Ahora, ¿cuáles fueron precisamente las bases de este Programa Mundial de Alimentos que mereció este galardón como Nobel de la Paz en este caso? Una distinción sin dudas sin precedentes para todos ustedes y que representa también al mismo tiempo un gran desafío, entendemos. Es un gran desafío, es una gran motivación. Resulta ser que el Programa Mundial de Alimentos está presente en todo tipo de situaciones donde encontremos gran vulnerabilidad. Esto implica que estamos en zonas de conflicto, en zonas de guerra, como ser Yemen, como ha sido Sudán del Sur, otras zonas del mundo donde la gente está atrapada en el conflicto. Y vemos como este premio de hecho nos indica que ciertamente hay un nexo directo entre el conflicto y el hambre. Donde encontremos conflicto va a haber hambre. Donde hay hambre muchas veces hay conflicto. En nuestros países felizmente no estamos en guerra, pero al mismo tiempo si no hay desarrollo tampoco puede haber paz. Entonces nosotros trabajamos reaccionando a emergencias donde la gente realmente se queda sin nada, no tiene nada que comer en muchos casos, sí, pero al mismo tiempo trabajamos con zonas agrícolas, en zonas que han sido devastadas por el cambio climático. Y ahí trabajamos mucho en el tema de resiliencia, adaptación, es decir, buscando el desarrollo justamente. Y a nivel de Latinoamérica, ¿cómo están trabajando actualmente, considerando también las grandes desigualdades en numerosos países y sobre todo la condición de vida, de extrema pobreza que afecta a numerosos pobladores? Sí, cuando vemos hambre muchas veces nos olvidamos de la raíz, de dónde viene. Y lastimosamente en Latinoamérica hay mucha desigualdad.
pobreza y pobreza extrema son problemas estructurales que hay que atacar si queremos acabar con el hambre. En nuestro caso tenemos 12 oficinas en diferentes partes de la región, en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, y estamos trabajando en algunos puntos muy importantes como son Haití, como es el corredor seco de Centroamérica. Estamos trabajando con los migrantes venezolanos, también en algunos países andinos, y con todos los países de la región, ya sea que tengamos oficina o no, como será el caso de Paraguay, donde asistimos de manera técnica en preparación y respuesta de emergencias, en protección social, para poder ampliar estos programas y más gente tenga asistencia y pueda reaccionar más rápido a las emergencias que pudieran ocurrir. Ahora, señora Nora Restrepo, particularmente a Paraguay, desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ¿cómo ven a nuestro país, a Paraguay? Bien, todos los países tienen sus particularidades. En el pasado hemos tenido una oficina en Bolivia donde asistíamos a Paraguay. Al mismo tiempo hemos reaccionado y apoyado al gobierno a su pedido a lo largo de los años en caso de sequía e inundaciones. Recientemente también hemos hecho entrenamientos para la Secretaría de Emergencia Nacional, siendo el brazo logístico, como les comentaba, de la ONU. Estamos muy preparados para hacer todo lo que es bodegaje y todo lo que es el transporte que tiene que ver con las respuestas rápidas a emergencias. Sin dudas, en medio de esta pandemia y hasta tanto haya vacuna, digamos, la necesidad de alimentación es fundamental, y en ese sentido el trabajo que ustedes puedan desplegar a nivel global también va a ser muy importante. Y va a ser crucial en tanto que esta pandemia también se puede convertir en una de hambre. Lo vemos en Latinoamérica con la gente que tiene sus banderas blancas pidiendo auxilio porque ya no tienen qué comer, saliendo a las calles también. Y si queremos realmente atacar esto, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la salud, ciertamente desde el punto de vista de la alimentación. Para eso tenemos que trabajar todos juntos, nuestros donantes internacionales, los gobiernos, sector privado, todos nosotros, porque esta emergencia a nivel global requiere que absolutamente todos seamos solidarios. Hay un verdadero compromiso, señora Nora Restrepo, por sobre todo de parte de los países más industrializados en cooperar con este Programa Mundial de Alimentos. Vemos realmente bastante compromiso, a pesar de que ellos también requieren de financiación para una situación catastrófica como es la pandemia y la crisis socioeconómica. Han sido muy solidarios, pero al mismo tiempo amerita una inversión histórica. Y es así donde nosotros, por ejemplo, en el Programa Mundial de Alimentos, las Naciones Unidas todas como organización, estamos pidiendo más asistencia. Por ejemplo, nosotros queremos llegar a 30 millones más de personas este año para poder llegar a cubrir las necesidades básicas de gente que podría inclusive morir de hambre en algunos lugares del mundo, y en otros podrían llegar a una situación de emergencia alimentaria. Entonces, eso requiere una financiación nunca antes vista en el último siglo. Y es eso lo que estamos buscando, solidaridad a todos los niveles. Ustedes llegan, nos decía, a 100 millones de personas, es el último cálculo, el último dato que tienen, pero ¿a cuánta gente no pueden llegar y cuánta gente en el mundo muere de hambre? Sí, con diferentes organizaciones que también trabajan en el tema de alimentación y nutrición. Nosotros hemos calculado que en el mundo hay casi 700 millones de personas que sufren de hambre. Ahora, hay diferentes niveles de riesgo y de vulnerabilidad. En nuestro Programa Mundial de Alimentos, nosotros trabajamos y llegamos a las personas más vulnerables, los más afectados, los que están en una situación crítica y de emergencia. Muchas veces en zonas rurales, aisladas, en situaciones de conflicto, de guerra. Y es así que no llegamos a todos, llegamos a un porcentaje de población con mucha necesidad y muy vulnerable.
Pero felizmente no somos los únicos actores humanitarios, hay muchas ONGs locales, internacionales trabajando, muchos gobiernos que están muy comprometidos también con ayudar a su propia gente y gobiernos que asisten a los demás. Y entonces podemos paliar una parte de esta problemática, pero necesitamos hacer mucho más, definitivamente. Señora Nora Restrepo, congratulaciones de vuelta para todo ese gran equipo humano que trabaja en el Programa Mundial de Alimentos desde Asunción, Paraguay. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, 17:23. ¿Cambiamos de tema? Sí, señor, volvemos a nuestra realidad también. Sí. Y con una buena noticia para una persona que luchó por mucho tiempo por demostrar su inocencia. Estuvo 2 veces en prisión, fue víctima de mucha injusticia. El hombre, el joven del Departamento Central que, al igual que tantos procesados, no es que se presumía su inocencia, sino directamente se presumía su culpabilidad, su responsabilidad en un hecho sumamente grave que lo llevó a... él le aplicaron el principio de culpabilidad, no del principio de inocencia. Y hasta que, precisamente, gracias al trabajo de todo un equipo de defensores, el hecho de que se haya podido visualizar también su situación en el bloque de expedientes, tuvo la oportunidad, digamos, primero de obtener una suerte de libertad condicional con un permiso para trabajar. Si no puede ir para el juicio, no, para nada. Y en el juicio oral entiendo que incluso el Ministerio Público pidió una fuerte condena. En estos casos, el Ministerio Público es responsable, claro, de haber encarcelado a este joven por mucho tiempo y haberlo llevado al punto de prácticamente ser condenado. Sí, hay una responsabilidad primero personal de la gente del Ministerio Público y luego de la institución, y finalmente hay una responsabilidad subsidiaria del Estado. Del Estado paraguayo. Sí, señor. Bueno, Joel Sandino estuvo y sigue acompañando a Ricardo Noguera en este peregrinar, ya no en los tribunales, sino en este peregrinar hasta Caacupé, donde Ricardo fue a pagar su promesa y a expresar toda su alegría por este final feliz para él, ¿no? Joel, buenas tardes. Así es, Aníbal, buenas tardes, Silvio, también a la teleaudiencia. Al hablar de peregrinación estamos haciendo el camino de la fe. Y precisamente Ricardo Noguera, que tiene 25 años, tuvo un camino bastante complicado desde el 2018, desde febrero del 2018, cuando surgen estos hechos que a él lo indicaban como supuesto autor de un abuso sexual a una menor de 13 años, que en consecuencia de este abuso logró terminar siendo embarazada o estando embarazada. Ella dio a luz posterior a eso. Él en todo momento, junto con la defensa, buscaba determinar o buscaba demostrar su inocencia, cosa que se pudo comprobar en un juicio oral y público que culminó en la jornada. El Tribunal de Sentencia lo absolvió de culpa y pena, teniendo en cuenta que en los elementos probatorios existen 2 informes periciales, 2 pruebas de ADN, uno que se pudo realizar por parte de la defensa de Ricardo Noguera, cuando amigos del acusado hicieron la famosa vaquita para poder pagar en un laboratorio privado, acceder. ¿Cuál fue el resultado de este primer informe? 99,9% negativo, o sea que Ricardo no era el padre biológico de la criatura resultante lastimosamente del hecho de abuso sexual. Después, ya en los estrados judiciales, durante el juicio oral y público, el Ministerio Público también había solicitado una segunda prueba porque la primera, según la Fiscalía, carecía de objetividad. ¿Y cuál fue el resultado? Un 100% que excluía totalmente al joven Ricardo Noguera como padre biológico de esta criatura. Finalmente hoy, 12 de octubre del 2020, se realizaron los alegatos finales. La Fiscalía se ratificó en su postura, postura que fue inicialmente dada también con la fiscal Mirta Rivas. Después la Fiscalía General de Estado había tomado la decisión de cambiar de fiscal y nombrarla a Karina Sánchez. La Fiscalía se sostenía en esta postura de que Ricardo Noguera era el responsable de este abuso sexual
abuso sexual contra esta niña. La defensa en todo momento, obviamente también ponía lo suyo, decía que no, que incluso Ricardo tenía todas las intenciones de aclarar esta situación y que él pudiera volver a su vida normal, que por 2 años fue totalmente interrumpida. Logramos conversar con la fiscal Karina Sánchez después de este juicio oral en que se resolvió otorgar nuevamente la libertad aquí a Ricardo Noguera, y estas fueron sus palabras. La verdad que todas las pruebas que se produjeron en juicio concluyeron obviamente que hubo abuso, ¿verdad? Sin embargo, el tribunal encontró algunas inconsistencias en relación a ciertas características que brindó características y situaciones que brindó la víctima en el marco de la investigación, ¿verdad? Entonces, me pareció muy congruente la resolución. Una vez que tengamos la sentencia completa, vamos a evaluar cuáles son si vamos a presentar la apelación o veremos qué es lo que vamos a hacer. Porque la acusación se basaba en que hubo el abuso sexual por parte de Ricardo y que posterior a eso la niña quedó embarazada. Bueno, es lo que había manifestado la niña, ¿verdad? Pero así como manifesté en el marco del juicio, la niña nunca mintió en relación, o sea, siempre se mantuvo en una versión en relación a que tuvo relaciones sexuales con 2 sujetos y uno de ellos era el acusado, ¿verdad? Eso desde el principio se mantuvo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo hubo algunas manifestaciones que no coincidían con las primeras en relación a ciertas situaciones que hacían a la situación, ¿verdad? Pero no en relación a los sujetos con quienes había tenido relaciones sexuales. Ya escucharon ustedes, compañeros, de las palabras de la fiscala. Aquí existió un hecho de abuso, solamente el problema es saber quién es el responsable. Eso es lo que querían también aclarar el abogado, y que logró aclarar el abogado Nelson López, quien representó durante estos 2 años al joven Ricardo Noguera. 25 años, carga sobre sus hombros con la responsabilidad de mantener también a 3 menores de edad, de 2, 4 y 6 años respectivamente. ¿Qué nos decía el abogado Nelson López después del juicio oral? Aquí sus palabras. Estamos muy contentos porque la verdad es que el abuso sexual es un caso siempre delicado y hoy el tribunal se comportó a la altura de las circunstancias, valorando todas y cada una de las pruebas. En ese sentido, esta defensa hace su reconocimiento a la labor del tribunal, que sí falló objetiva, considerando todas y cada una de las pruebas rendidas, dando destaque principalmente a las pruebas de ADN que han dado la razón a esta defensa, en el sentido de que el señor Ricardo Noguera Benítez no abusó de la señorita y tampoco por ese motivo no se le puede atribuir el nacimiento de la criatura, ¿verdad? Y por otra parte valoró también íntegramente la declaración de la niña, que en varias partes de sus manifestaciones se ha contradecido, ¿verdad? Señalando que el hecho se produjo de un modo en un momento, en otro lugar en otro momento, y todas esas cuestiones desembocaron a este resultado feliz para nosotros, ¿verdad? Donde Ricardo puede estar feliz por ya gozando de su libertad. Y finalmente, después de esto, Aníbal, Silvio, tomaron la decisión, tanto Ricardo como su hermana, de hacer esta peregrinación hasta Cacupé. Y finalmente aquí lo encontramos sentado en la esplanada, ya luego de una íntima conversación. Bate con Ricardo. Bate con Eina, con Angala, en Majijala. Hace cambio y mi vez te ya guata a tener y yo en ella cuña. Yo añembo en su niña la virgencita en Daveja. Yo he hecho un trabajo próspero a conseguir jamás. Estamos a la gracia por mi hija o mi hija se le hace sueño, le hace libertad. Un año. Y la cárcel para allá. Baisha es ella la año de Baisha de casa. Año vagina. Año con Navidad me habla hasta que Satan ya se hace humiandi. Ahí te iba a Satan la Navidad mía, Ucabe. Y gusto tama, veta más tranquilo, veta más.
Bala que toda la aha. Va y se deja esa cárcel. Cárcel va. Ahora cárcel se ha sangre. Aha sa cada rato lo intenta oye felicita para a las 12 mamá oye saluda para capupao no hay coima le coloca o capupao ani no y ya pensamos ya pensamos ya mía veces mía más se oye pues ese estamos viajando acá imagina pero se aguanta para allá de en todo momento de sostener la de inocente Jaya. Sí. De un principio ¿Nunca tuviste contacto con la niña? No, se niña se ocurre. Ambas eran de las acuerdan de acusada. Pasa la cosa, la se bota qui pe o en baja ya qui mi fiscalía mi ave o en esto explicarse que se hablan de del por qué me acusaron a mí de balde. Y me ensuciaron de balde mi nombre. Mi imagen. ¿Te fuiste un año de la cárcel por eso? Un año a Jareí, a UPB. Ajá, a sufrir la mente porque hay que poner ahí tranquilamente, o para que tus papes ya jupan tranquilo. Ajá, me entiendes, peba. Es que piso, pesa, hermano, coja piso y ya pebete. Eres con sabana, eres con delante de frazada mismo y peba. Ahí es que 5 shows. Misiones a qué piso. ¿Y Coreñez se acuerda la familia de la víctima en todo este tiempo? No, ¿Tuviste oportunidad? No. ¿No? No. No. Yo no quiero hablar. Se libertad y ahora. Vaya a mantener acuerdan de familia en todo este tiempo. Vaya a mantener que era ahí, ahí en Guarepa. Así hermana la gesta se ayuda, entre amigos, me caería y cuera, se estaba batalla se ni a yo me caería ahora hace que me puedo yo voy a subir y ya cuera nada, se humilla. Ella va a salir con tiempo, ella va a de familia con tiempo, mientras ella fue cárcel, ella va a salir que mando hace más se juega que se visita muy teja se deja me hace no se usted me gusta en el juego de ella apoyar Regina muy te es pagati condena que vos no hiciste a hacer no es un vacío anda y guste hace siempre las hago y se suben y para porque siendo hija un día ya amo botita las hereras hago las nombres hago se enamotimo y las gente que a veces hago de mientras eres con la prisión domiciliaria en Bajapoa, pues ya. Pero andas ahí lo mismo ya, con tiempo, con último tiempo. Con último tiempo, pues, hombre, ese que lanza mamá, pero tal hora. Gracias que me dio, va a ser un comercial, me dio un papel, se llama... su esposa se llama Nadia, no sé su apellido, pues, ¿Le dio la oportunidad de trabajar? Sí, en su negocio. Sí. Y con eso estaba... Ñamati, cerca de ahí, de su hijo, y me dio constancia que yo voy a trabajar con ellos. Papá, ahí te dije, y sostengo, y la mongaru y mi hija, se mierda. Apaga y mi hija, se yo voy a mi hija, chocolate y nada, y... algunas cositas a la señora de ahí mi mamá ella cuñe ni se nació de mí hinaguri yo estaba la gente dice y jugó se regala las cosas la billeta llegó a paite hoy a la sea porque tú y vende dice igual la cerrera visa y la gente se no iba no se te pasó pico por la cabeza. Depende de pensar y así, por si acaso de declarar culpable. ¿No se te pasó eso por la cabeza? ¿Y si te declaraban culpable ahí en el tribunal? Ese año es la culpable, hacemos, año suta se cuál gurí, año sumo, yo que no de acuerdo, vamos a chocar. Hicieron mal su trabajo, vamos a chocar.
Espero que Dios le perdone a Moisés. Lo me inició, pero gracias a Dios, mientras ya era, me dice cuál, me dice la libertad. Sí, me dice la libertad a la vida. Pero ser la no sea abogado, no se ayuda, a veces amigo Ariel La Rúa, que me ayudó mucho, y mis testigos que me ayudaron también, Eva Cardoso, Laura Mato, que me apoyó también. Cuando mi hija estaba mal también, me apoyaron todos mis amigos. Y más el canal fue un apoyo para mí. En todo, cuando yo estuve, cuando me tenía las audiencias, se iban, me apoyaban mucho realmente. Y le agradezco a la Canal 9 y a Rodi también por apoyarme en todos mis casos que tuve en este año. Ricardo, ¿cómo era más gente ya pota? ¿Cómo era ella cuñé? Angwa que llega a casa acá con una coti Shanghai no. Hasta cumplir papá y más adelante conseguí más. Ella poina con. A ti ahora iba más gracias a mi amigo Ovelar que me consiguió para trabajar. Y ahora, pero yo quiero conseguir un trabajo estable, entrar en una empresa, trabajar bien y para darle un sostén bien seguro, para ponerle IPS a mis hijos y tenerles bien como se merecen. Para ver cómo un padre, para que un día digan, eso yo quiero escuchar un día. Rejota otro lado. No sé, se lo vende más con agua de cena. Tema ya hasta guapeja hasta. Ya rata la colectiva ya rata la colectiva jala se terere mi se pobre ella cuñe equa. Se cuan anda icoi. Se peanda. Se vare on cuande. Ay cua no le se pea siembra muy te después. Te deja pensar. De na yo ay no sé yo no sé yo ni casi veo cabe. Costubende. Se cotuía ahí. Ainda lo mitad muy te. Estaba primero y te veo más cuando me nada yo. Algunos hay de violines y más. Cuando venía tu madre eso cuando se cayó para más. Lo primero y tener yo tu no sé qué va esa ayuda pe está más going. Solo no está veo en eso donde hay que más un pabellón cristiano. Está veo pero y la está cristiano hermano venante hoy que no. Vos te vas a ir para escuchar la palabra de Dios. No me ande palabra de Dios. Más ejemplo, yo lo me ande. ¿Sí? Va a ser que tiene próximo. 40 grados aquí. Petitazo de envío. Haya la tanda de piso y volea. Hemos jugado tanda de pisando y ya ponía algo pues. A ese que petiría, a ese que hermano, a ese. Le gusta que pese ya carumina eso. Dale como yo pego le la tacha más y pe la upamar. Todo pila y pa pisa, bueno, llenan de cosas y cuajamos la pasillo, baba. Llegó ese hermano anda ahí hay que ape por miedo a eso. Yo no entro acá por miedo a eso. Si hay que hablar la palabra de Dios de Corea, ya había sido y la palabra de Dios. Se la pasillo hay que ver lo que es la pasillo. A la pasillo es mundo aparte. Pero la mundo es la mundo aparte. Upebe esa parte la icua, cuando icoya, allí coa de guardar a silencio. Ande silencio. Esa ando, pande yo. La upebe la recan. Upei ahí la pasillo vete y ese hermano José y están de ella por a eso. Se monsen que pe hamba la ella por ella. Va de pesa ahora. Pues la esa hermana nieti pa yo beja ay qué bueno. Gracias a Dios que la pa yo mi trabaja uno baja ve. Pues gracias a Dios lo que estuvieron ahí. Gracias a Dios me trataron como una persona bien y todas esas cosas. Me subieron tratar bien. Baja y se trataba ahí ambas de nimba. Pero vean en Ricardo legalmente porque ya tú la andeja saco y tu hubo peina
Más todavía cuando uno es inocente y está seguro de eso y demuestra que es inocente. Lleva. De un principio, de un principio, hacer acá también. Permite arriba que yo diga, se ya raja y que yo cuina será. Ella hago será la mitad arriba anda ella. Vos sabés que sí. Vos le violaste a una chica a ella. Le voy a llamar ahora y la vez fiscal le voy a llamar a la chica. Y si me dices que vos fuiste, te voy a mandar. Ni ibas a decir, te voy a mandar allá en las cárceles. Pero yo cuando fui a Ñesuta, a mí no quiero escuchar hey mo hasta mañana la diga la me mete arriba como tenía que billete la leando a peyo usa abogado que ese responsable ruido la va de pa ya no se nos ha ido todo Ñesuta a veces no debe hace sabemos eso no hay hay cosas más basamba pues ese abogado allá hace se nos ahí es creer en ese cosa. O paistela a veces se cree rupilo de taña hace era. Agradecer eso y al canal también. Gracias a usted. Y buen viaje a casa también. Gracias igualmente. El sabor de la libertad no tiene precio, Silvio, Aníbal, de la audiencia. Y es ese el mensaje que Ricardo Noguera está queriendo dar a la teleaudiencia, dando su postura. Ahora nuevamente emprende el viaje hasta su natal Villeta. Su hermana la estaba esperando a un costado y le dice, yo yaja otra vez. Y así una historia culmina, una historia donde la justicia predominó y fue justa realmente para al menos una de las partes. Ahora a trabajar por la protección de la menor, que está también en una situación de vulnerabilidad, compañeros. Acá tenemos dos víctimas. Sí, dos víctimas. Tardó en llegar la justicia, pero por lo menos llegó. Llegó. Y son dos las vítimas. Sí. Ricardo, que fue víctima de un proceso viciado hasta inquisidor. Y por supuesto la joven que fue víctima de ese abuso sexual. Y producto de ello el embarazo. El embarazo. Terrible. Ahora, Joel, si tenés a mano nomás, ¿recordás quiénes integraron el tribunal que juzgó este caso y finalmente absolvió a Ricardo? Si mi memoria no me falla, Silvio Aníbal, Alicia Orrego, Blas Imas y Lilian Flores. Alicia era la presidenta del tribunal. Alicia Orrego, Blas Imas y Miriam Flores. Miriam Flores. Y Lilian Flores. Tribunal de Sentencia de Central. Imagínate, el Ministerio Público que pide para vos 15 años, ¿no? 15 años. 15 años, señor. El 19 se va a dar lectura de la sentencia, el 19 de octubre. Se va a dar la lectura oficial. La lectura íntegra y a partir de esa fecha corren los plazos para apelar. Sí. Me imagino que la Fiscalía no va a apelar. Ahí va. Gracias, Joel. Completo el informe. Dale, señor. Hasta luego. Desde KQP, la Basílica Menor. Sí, señor. Ahí está. 17:46. Estuvimos hablando lo de Pedro Juan Caballero, Aníbal, ¿eh? Sí, estuvimos hablando justamente porque después del asesinato de dos jóvenes menores en el barrio obrero de Pedro Juan Caballero, en una de sus fracciones, después se conoció del rapto de un joven que está por cumplir la otra semana 20 años de edad. Finalmente su cuerpo fue encontrado calcinado en medio de una calle vecinal y finalmente sus familiares reconocieron que se trata de Lucas Daniel Coronel. Calcinado. Sí. O sea, estamos hablando de un tercer fallecido en la jornada de hoy. Sí. Así mismo. Impresionante, muy fuertes las imágenes realmente. Él fue raptado, llevado a la fuerza de un lavadero ubicado en el barrio General Genes de Pedro Juan Caballero, de acuerdo a la denuncia formulada por la madre del joven en la comisaría sexta de la capital del departamento de Lamambay. Qué manera de encontrar la muerte. Terrible. La semana que viene, el 19 de octubre, tendría que haber cumplido 20 años de edad. Nació en el 2000.
continúa la búsqueda de la joven Dayana Espinosa, desaparecida ya. Alexis nos va a precisar. El 18 de septiembre desapareció la joven. Ahora, Alexis, ¿dónde se trasladó la búsqueda de esta joven de 21 años? Silvio, Aníbal, se hizo intensa en este sector que les voy a mostrar a continuación. Es uno denominado ex Villa Guillermina, a lo largo de un cauce hídrico que cruza la ciudad de Itá, prácticamente desde la ruta Mariscal Francisco Solano López hasta el acceso sur, que es la ruta número 1, recientemente renombrada. Les comento que fueron verificados al menos 5 fosas, 5 pozos, uno perteneciente a una naciente de agua y el resto pozos que son cavados por vecinos de la zona, ya que también tienen acá la creencia de que hay plata. En tal sentido, cada una de las fosas también fueron revisadas y analizadas. Ahora, la pregunta, ¿por qué se llega hasta este sitio? Y guarda relación con el testimonio de una persona que dijo haber visto por aquella fecha, 18 de septiembre, en aquel entonces, el ingreso de una camioneta hasta el sitio, que había bajado una bolsa que en su interior aparentemente contenía algo. El rastrillaje fue intenso. De hecho, ustedes pueden notar en las imágenes de apoyo cómo inclusive los vecinos nuevamente colaboraban en la remoción de la tierra a fin de ir verificando la presencia de algún tipo de material orgánico en descomposición. Finalmente, la búsqueda fue infructuosa y ya este sector, o acá al menos, se descarta la presencia de algo que llame la atención o que conduzca a Dayana. Vamos a acercarnos a la fiscal Sánchez. Ya culmina la jornada por hoy para tener ya también un resumen de todo lo que se hizo, fiscal. Acá por lo menos este sector ya se descarta como lugar de búsqueda porque fue verificado in extenso prácticamente. Sí, 5 pozos en total, 3 grandes y 2 pequeños. Encontramos animales muertos, porque así alertan también la ciudadanía por el olor de la zona, entonces quisimos descartar todo eso. Acá se puede decir que rastrillamos todo el lugar, ustedes son testigos de eso. Nos fuimos hasta el fondo y los 3 pozos se tiraron las personas a mirar, a cavar, a meter pala y nada, no tuvimos resultados. Entonces ya se puede descartar el testimonio de una persona que dijo haber visto algo raro en esa fecha. Podría ser que haya visto y que haya sido animal muerto o basura de repente, ¿verdad? Pero es así, todas las versiones que nos están llegando nosotros estamos verificando y eso va a tener que ser así hasta encontrarla a ella, ¿verdad? Fiscal, ¿en la causa de la investigación sigue coayudando el fiscal Casal? Sí, y también el doctor Lorenzo Lescano. Lorenzo Lescano también. Sí, también. ¿La recusación cuándo fue resuelta? El viernes. El viernes. Sí. ¿Terminan confirmándose a ustedes como así mismo investigadores naturales de la causa? Sí. Recién entrevistado al papá y eso le da tranquilidad. O sea, yo veo que hay mucha confianza en su trabajo, en el de Casal, en el del otro fiscal, en cuanto a lo que están realizando como búsqueda. Agradecemos eso, realmente en nombre del Ministerio Público vamos a poner todo de nuestra parte. No es para menos lo que están pasando en la familia. Imagínate la pérdida de una hija y además ella siendo madre, un niño que todavía no sabe lo que había pasado con su mamá, ¿verdad? No descartamos que pueda aparecer viva también ella, ¿verdad? Pero todo lo que tenemos indica lo contrario. Sí, vamos a verificar todas las informaciones que vengan a nuestros oídos y no vamos a claudicar hasta encontrarle a ella. Gracias, fiscala. Gracias a usted. La fiscala con quien ya conversábamos inclusive en pleno procedimiento hace unas horas cuando arrancaba todo. Silvio, Aníbal, nosotros recién conversábamos con don Juan Espinosa, papá de Dayana, y posteriormente Off the Record nos mencionaba algunas cuestiones evidentemente que nos parten el alma, nos rompen el corazón cuando hablamos de una criatura de tan solo 3 años que pregunta prácticamente a diario por su mamá. Me decía él, a eso de las 3 de la tarde, ya cuando el ocaso se hace presente en el atardecer, es cuando él más insistentemente pregunta por su mamá. También hacía referencia a la confianza, eso que le consultábamos recién a la fiscal depositada en el trabajo investigativo y en ciertas esperanzas que puedan tener en torno a la aparición de Dayana en las próximas horas o conforme vayan avanzando los sistemas de búsqueda. Esto decía hace instantes don Juan. O tomar las causas, vaya a analizar la situación. Sí, ahí te digo, la hora fiscal era o llegó la hora seguir en la búsqueda. Te confía el trabajo fuera. Sí, lo confía y el trabajo es lo seguí llegamos a los que caen a Roico. Para la información, pero
Por Imaebe o por lo menos de la versión la Correa. Ahora yo quiero verificar 3 pozos y acá vuelve a lo yo mañana operar con a los escatas y nada y continuador y ya está la búsqueda hasta que lo topa alguna pista. ¿Alguna información, don Juan? Colabora y de la juela ahí, cárcel. No colabora y ya hay poco más no colabora y más de veces. Y poco más y yo. Don Juan, disculpame la pregunta, ¿tu familia cómo está? La criatura, tu esposa, los hermanos. Sí. Día a día. Da gusto y bebita y yo acá me la hice por andú, se va a la hice ya. Extraño a mi mamita y mantener. Ñandú o más o menos entender la icoa o sí, nunca la hizo y la no llegó hizo la no ando na hizo la pesita que al día hoy en día con allá y poco más en allá o esa una la hizo así mismo. Si bien vamos a analizar situación grave, Pepe con la esperanza por lo menos o ya descartamos la posibilidad. Ahora, con la esperanza la topado ese la Jake Pine de la estado para topar su la gente ahora la colaboración en día ve joder algunas cosas ve hoy mío yo pero ya puede ser que todo más ser topar y cuerpo ahora yo estoy en el cementerio más un me poteite más sí ya un me poteite más nada y no y cuál no pensé que llegita para con una información o por día para analizar. Sí, a los correyeta como siempre los calletas cualquier pista los cuadros otros de calletas a ver los familiares que dan. Gracias Juan, mucha fuerza. Dale, gracias a vos. Don Juan Espinosa, papá de Dayana, una persona que está acompañando muy de cerca la búsqueda, es el rostro visible de la familia en cuanto a todo esto que se está produciendo en la zona de Itá, preferentemente tanto él como una comunidad, sus familiares, amigos y personas cercanas a Dayana con la Fiscalía y la Policía realizan las búsquedas cada vez que surge la información relacionada a lugares en donde pudieran haber indicios que conduzcan a Dayana. Lastimosamente hasta ahora todas fueron infructuosas y nosotros vamos a seguir muy de cerca los avances de esta investigación, la búsqueda de Dayana, ya que nuevamente en las próximas horas una será encabezada nuevamente y bueno, ya tendremos los detalles de ese procedimiento más adelante. Sí, señor. Gracias, Aveiro, desde la zona de Itá, con esta búsqueda que continúa. Y, por supuesto, los padres cada vez más angustiados. Bueno, 18:02 minutos. Decíamos que este fin de semana la Policía de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada también, se movilizaron, ingresaron en un exclusivo condominio, un barrio cerrado, 7 caídas en Salto del Guairá, en búsqueda de un hombre considerado líder del PCC que se había beneficiado con una habeas corpus, pero que fue revocado inmediatamente. Sí, por órganos superiores. Sí. Y se creía que estaba allí, en ese sector. Me parece conocida esa historia. Sí. ¿Es verdad? Pero sin embargo, se verificaban casi una veintena de residencias. Y buscando a ese hombre que se benefició con ese habeas corpus, encontraron a este señor, aparentemente. Sí, que resultó ser también alguien buscado por la justicia de su país. Contrabandista. Contrabandista, vinculado al lavado de dinero. ¿Y en qué sector se escondió él? Durante 6 horas estuvo en la chimenea de la casa donde estaba viviendo. En un sitio estratégico. Se estaba sofocando, por eso apenas al bajar pidió agua. Sí, agua. Y hizo un ruido. Sí. Por eso los intervinientes se percataron. Bueno, Fabio Acosta se llama él, 42 años, alias Pingo. Y fue trasladado luego vía aérea a Asunción. ¿Y por qué no lo expulsaron? Es lo que yo me preguntaba también hoy. Hablan de que... Sí, era mucho más rápido entregar a las autoridades. Claro, y lo consideran también una persona de extrema peligrosidad. ¿Ah, sí? Sí. Pero la verdad que no sé por qué no se procedió a su expulsión inmediata. Va a ser sometido a un juicio de extradición aparentemente, o sea, va a ser sometido a la justicia. Y allí se va a determinar si se
concreta una salida más ágil, digamos. Para la justicia, digamos. Sí. O todo un proceso de extradición que puede llevar bastante tiempo. Este es el momento en que bajaba precisamente de la aeronave que lo trajo desde la zona fronteriza de Salto del Guairá. Tiene familia acá, tenía ya documentación paraguaya hace bastante tiempo, cédula, residencia, primero residencia provisoria, luego residencia temporal, residencia permanente. Es decir, ya una suerte de un hombre arraigado. Sí. Y vivía en ese exclusivo barrio cerrado. En ese country. Sí, y ahora va a permanecer por lo menos la agrupación especializada durante el tiempo que dure su causa. Conversábamos en el aeropuerto precisamente con las autoridades fiscales y policiales que tuvieron a su cargo este procedimiento y el traslado de este ciudadano, alias Pingo. Pudo ser detenido ya cuando estaba a punto de finalizar el procedimiento, pero ordenándose un nuevo cotejo, un nuevo, una nueva búsqueda en la casa, se pudo dar con esta persona. ¿Esta es una investigación de cuánto tiempo más o menos, fiscal? Y esto aproximadamente se inició ya hace un año a través de un contacto que hizo la agencia brasilera de inteligencia y otros organismos del Estado. Contactaron con la doctora Saprissa, ¿verdad? Y a través de ellos se fue armando todo este operativo que desencadenó en la detención de esta persona. Sí, eso que están bajando ahí en una caja. Son evidencias que van a ser puestas a disposición del juzgado. ¿Qué serían documentos? Hay documentación, hay teléfonos celulares, están siendo remitidos vía terrestre vehículos también que fueron incautados. Hicimos varios allanamientos, 3 simultáneos en principio. Luego tuvimos que verificar todas las viviendas del condominio porque teníamos información de que él se encontraba en ese lugar. Y bueno, tuvimos el apoyo del grupo táctico, también tuvimos apoyo aéreo también, de la Policía Nacional. Y bueno, ya casi al finalizar el procedimiento tuvimos una nueva inspección en una chimenea, una pseudo chimenea, que evidentemente era un lugar preparado para ocultarse, y pudimos detectar a última hora y gracias a eso, a la perseverancia, pudimos detenerlo a prácticamente ya a las 19 horas aproximadamente. Bueno, es una persona con proceso en Brasil, buscada hace rato por la justicia brasilera, tiene varios procesos por hechos graves, ¿no? De homicidios, lavado de dinero, contrabando, entre otros. Actualmente también ya tiene orden de captura internacional, es por eso que fue, digamos, traído hasta la capital para que siga el proceso de extradición. Vamos a ver qué decide la justicia en relación a eso. ¿Estos crímenes y delitos se le atribuyen en Brasil o también tendría hechos punibles aquí en el nuestro comisario? Todos son en el Brasil, sí. Él es un ex policía militar y bueno, tiene esos antecedentes y la justicia brasilera ha colaborado también con nosotros y con la fiscalía para ubicarlo. ¿Hace cuánto tiempo estaba prófugo en nuestro territorio, comisario? Bueno, tiene ya varios años, no preciso en este momento el año de su captura nacional o estadual. Sí. No obstante, el pedido formal por Interpol se hizo este año recién. ¿Él va ahora a la agrupación, comisario? Se va a la agrupación especializada a espera de ser llamado ante la justicia. ¿Ya se tiene más o menos la información de cuándo sería extraditado, comisario? Eso es un proceso que ya depende de la justicia y bueno, vamos a esperar lo que diga los mismos. Y efectivamente, esa es una parte que ya corresponde a la justicia, ¿verdad? Ya la policía hizo lo suyo, sí. Ya lo detuvo. Ahora, ¿por qué no fue inmediatamente entregado a las autoridades brasileñas? Porque en su país tiene orden de detención, tiene orden de captura. Claro, una carga más para la agrupación, tener a alguien así, de estas características, en fin. No obstante, el hombre habló con nosotros, dijo que hace años está acá. Sí, hace bastante tiempo y que ya contaba con documentación paraguaya.
Incluso explicó por qué se escondió en ese sitio estratégico. Cuando llegó la comitiva, una camioneta oscura, dijo, pensó que podrían ser sicarios. Ah, y tenía miedo. Tenía miedo y entonces se metió allí. Bueno. Eu estava em Brasil, mas eu sempre morei aqui, né? Faz quanto tempo que você está no Paraguai? Eu faço já desde 2011. 2011. Sabia que você estava sendo procurado no Brasil, né? Sim, sabia. Você tá fugindo para cá, no nosso país. Não. Quando teve o operativo no Brasil, eu não fugi para cá, eu já estava aqui já. Estava morando já? Sim, eu tenho cédula, identidade, Paraguai, é tudo. Você tramitou aqui no nosso país? Sim, tudo certinho. Quando não tinha problema ainda no Brasil, eu fiz todo o trâmite, imigração provisória, imigração permanente, depois saiu a cédula, eu tenho firma aqui, constituída, tenho RUC, tudo certinho. Tudo certinho. É verdade que você estava se escondendo numa lareira ali na tua casa? Sim, na verdade, eu tinha recém-chegado na minha casa, que eu estava num sítio. E quando eu estava lá fora, eu mirei uma caminhoneta, um coche negro, chegando com 4 pessoas correndo. E eu achei que era sicário, porque já tentaram... Agora você vai responder no Brasil pelos crimes, né? Vamos ver. Bueno, ya está en la agrupación el hombre. En el 2011, él ya estuvo por acá. Habría que ver cuánto consiguió para su cédula. Claro, sería bueno indagar un poquito. Y te descuidas, en el mismo 2011 habrá conseguido. Ahora, me permití, Silvio y audiencia, por supuesto, mostrarles un video. Fíjense en la persona que está en la patrulla, ella está en círculo. Sí, está... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Se lanzó de la carrocería? Sí. Frente a un ómnibus, ¿verdad? Un ómnibus. Afortunadamente el bus venía a una velocidad lenta. Y el chofer no estaba chateando. Ahí está. ¿Y que quiso suicidarse o...? Y evidentemente. Bueno, esto pasó en Capiatá. Hoy, cerca de las 10 de la mañana, sobre la compañía 8 y 9 Rojas Cañada. El que se lanzó frente al bus de la patrullera, preso, esposado, se llama Nelson Andrés Sánchez Saracho, 30 años de edad, domiciliado del barrio San José. Ahí nomás también, en Roja Cañada. Estaba al mando de una camioneta Hilux. ¿El hombre? Sí, el hombre. La víctima, Raúl Medina, 34 años de edad, profesión taxista. Bueno, ¿qué pasó con el taxi? El vehículo estaba incrustado por la pared de una casa, ahí cerca. En principio se creyó que era producto de algún accidente y que el taxista, la camioneta, debido a su tamaño, digamos, forzó que el taxista, el taxi, el auto, se incrustara por una vivienda. Sí. Pero aparentemente había una persecución. Y el perseguido era el taxista. ¿Perseguido por? La camioneta. Por este conductor que se lanza frente al colectivo. ¿Y a qué? Entonces a él se lo apresa, porque testimonios dan cuenta de que él fue el causante de que el taxi se incrustara por la pared ajena. Bueno, ahí se llama al 911, se constituye la policía, lo detiene, lo esposa y lo levanta, lo alza a la patrullera. ¿Y él no tuvo mejor idea que lanzarse al pavimento de vuelta? Sí, un ómnibus de la línea 10 se lo derivó al Hospital Distrital de Capiatá para la realización de un diagnóstico. Luego se lo llevó hasta la patrulla caminera, a una de las bases, para que le practiquen el alcotés. ¿Y el taxista supongo que...? Donde dio como resultado 0,513 miligramos. Estaba entonado. Estaba entonadito. Sí, señor. Y se puso la situación a conocimiento del fiscal Benjamín Marisevich, quien dispuso que el hombre, ¿cómo podemos llamarle? Suicida. Sí, ya. Cuasi suicida. Quede preso en la comisaría interviniente.
Hay más videos entonces de este caso que vamos a ir ampliando seguramente, porque el taxista también habrá de dar su versión sobre el incidente inicial, digamos. Sí. Y hablando de video también, Aníbal, esto genera conmoción en la Argentina. Estás viendo las imágenes. Tremendas las imágenes también, en un bar. Fíjate, uno está compartiendo tranquilamente con los amigos ahí, con la familia. Y ocurre un episodio sumamente especial, raro, digamos, y acaba con la vida de una joven, de una de las participantes. Ella sufrió quemaduras, fíjese, allí se acerca una camarera que trata de encender, ¿cómo es que le llaman eso? Sí, el centro de mesa, y tenía un bidón de alcohol. ¿Quién? La camarera. Ah, claro, por el sistema de higienizar todo. Sí. Y allí se produce el incendio y la explosión. Tremendas las imágenes. Dice que la justicia imputó al dueño del local, también imputó a la camarera y a un encargado por los delitos de homicidio y lesiones culposas. El dueño de Sar Burgers, el bar de San Miguel, donde una explosión causó la muerte de la adolescente Lucía Costa. Sí. Sí, allá en el fondo, a la derecha de su pantalla, al costadito, se ve algo que se enciende. Efectivamente. Se ven llamas. Sí. Evidentemente un centro de mesa así, justamente. Con esas características. Exactamente. El desastre se desató cuando la mesera intentó recargar un centro de mesa que contenía una vela encendida con un bidón de 5 litros de alcohol. Y esto hizo combustión sobre el grupo de amigos que estaba sentado a su alrededor. Lucía fue quien se llevó la peor parte, pero hubo también otros 8 heridos que siguen internados. Esto ocurrió en la Argentina. Y cerca del mediodía, la diputada Celeste Amarilla, quien la semana anterior fuera suspendida por 60 días sin goce de sueldo, presentó acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución de la Cámara Baja que dispone esta sanción, alegando la violación del artículo 191 de la Constitución Nacional referente a la inmunidad de opinión, como así también la violación del derecho a la defensa y del debido proceso. Efectivamente, una acción judicial que va a ser estudiada por la Corte Suprema de Justicia. La Sala Constitucional. La Sala Constitucional, y paralelamente también a nivel parlamentario se va a buscar dejar sin efecto. Justamente esto que estamos viendo es el proyecto de revocatoria de la sanción de Celeste Josefina Amarilla, viuda de Vox. 35 parlamentarios suscribieron esta nota que fue inmediatamente presentada ante el presidente de la Cámara, Pedro Aliana, y hoy ya la mesa directiva de la Cámara Baja dispuso una extraordinaria para mañana a las 8, y en el primer punto del orden del día figura el tratamiento justamente de este pedido de revocatoria de la sanción a Celeste Amarilla. Que sería la salida más rápida, digamos, porque se van a esperar que la Corte se pronuncie. A lo mejor pasarán varios 60 días. Sí, señor. ¿Qué decía Celeste Amarilla después de presentada su acción ante la máxima instancia judicial? Estuvo ella acompañada por varios otros parlamentarios, incluyendo, por ejemplo, a Katia González, a quien la vemos al lado de la diputada Amarilla. Esto no es una presión a la Corte. Nosotros no venimos a presionar por nada. Yo soy la afectada. La Constitución Nacional me faculta a peticionar a las autoridades, así que vengo como afectada a presentar y como afectada a pedir al presidente de la Corte Suprema que se le dé trato a mi pedido, se le dé curso a mi pedido, porque no es solamente el mío, o sea, yo soy no soy la única víctima. La víctima principal es la Constitución y la democracia, la institucionalidad de la República.
Esto tiene que pararse, porque si las mayorías van a decidir quién habla y quién no en el país, y qué decís y qué no decís, y cuando se den cuenta que es fácil, entonces ellos pueden traspasar los umbrales de la Cámara de Diputados, y ahí vamos a tener un problema mucho más grave. Ahí ya no va a ser mío nomás el problema. Así que esto hay que parar ahora. Esto es un atentado ante no solamente la inmunidad parlamentaria, sino es un peligro para la democracia. La libertad de expresión costó vidas en este país. Así que no, es muy preciada y no tenemos que dejar pasar así nomás. Esto no es celeste. ¿Cree que la Corte Suprema se va a expedir rápidamente sobre esto, diputada? No sé, espero que sí. La verdad que tenemos una Corte renovada parcialmente, está en un periodo de prueba. Yo tengo esperanza que sí, que se pronuncie con la rapidez que esto amerita. Pero esta medida cautelar podría ser rápida, doctora, que le repongan en su cargo. Lo que usted pide en la medida cautelar. Y yo creo que en teoría las medidas cautelares tienen que ser rápidas. Y justamente para poner en este asunto la dimensión en cuanto a lo que significa el hecho de que 47 diputados del Apocalipsis hayan decidido echar por tierra la inmunidad parlamentaria de opinión. Repito, esta es una embestida, tenemos que estar muy pendientes, no solamente nosotros que venimos hoy a expresar en cierto sentido la solidaridad, no con Celeste. Celeste es un elemento accesorio y residual en esta ecuación. Puede ser Celeste, puede ser Katia, puede ser Sebastián, puede ser Rocío. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que se está soliviantando el Estado de Derecho, que implica que gobernantes y gobernados debemos estar sometidos al imperio de las leyes. So pretexto de una mayoría, uno no puede hacer tabla rasa a la Constitución, al reglamento y a la ley. Serán muy mayoría, pero en este caso nosotros venimos a defender a la ciudadanía, porque finalmente estamos defendiendo la soberanía. El daño inconmensurable que le han causado estos 47 diputados al Paraguay todavía no lo podemos ni siquiera pasar en limpio. Nos están presentando como un país poco serio, poco institucional, en donde nadie va a querer venir a invertir en el Paraguay. Nosotros ya presentamos una denuncia formal. Reiteramos entonces, a nivel parlamentario, mañana se trata... Sesión extra, 8:30 de la mañana, para primer punto del orden del día. El pedido de revocatoria de la sanción, hay que ver. Algunos hablan de mayoría simple 41, otros hablan que se necesita de mayor cantidad de votos para dejar sin efecto la sanción. Ella fue sancionada con 47 votos. 47 votos. Algunos de sus correligionarios. He visto que Carlos Portillo, por ejemplo, ya firmó la nota. También... ¿Finalmente? Sí. Celso Maldonado también ya firmó la nota. Ajá. ¿Y el otro Ortiz? ¿Es de Ortiz? No, él está reacio. Nico así, y por ver. Sí, señor. Bueno, esa es la convocatoria precisamente para mañana. A las 8. Sí. Pero 8 es un decir. Claro. Bueno, hablamos de documentación nuevamente. Tiene que ver con el decreto del Poder Ejecutivo, sí, Federico González. 2 decretos vinculados al mismo funcionario. Sí. Federico Dance por terminar las funciones de Federico Alberto González Franco como asesor del presidente de la República en asuntos internacionales. En este cargo vendría Liz Kramer, una vez que deje la cartera de Industria y Comercio, supuestamente Luis Castiglione. Dase las gracias, dice el señor Federico Alberto González Franco por los servicios prestados como asesor del presidente de la República en asuntos internacionales en carácter ad honorem. Claro, él es un antiguo funcionario de hecho de la Cancillería, claro. Sí. Vayamos al siguiente decreto, que ya confirma a Federico Alberto González Franco como nuevo canciller nacional. De hecho, hay una fotografía entre ambos, y vía Twitter el presidente de la República ya anunciaba y a la vez felicitaba a Federico González por su designación como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Efectivamente, es el decreto 4134, fecha de hoy, emanado del Poder Ejecutivo. Entonces, la designación como ministro de Relaciones Exteriores para don Federico Alberto González Franco, quien jura y asume mañana entonces. Sí, señor, jura y asume mañana.
Y la Policía Nacional emitió un comunicado porque mañana habrá una gran movilización campesina. De hecho, un grupo campesino ya se está concentrando en la Plaza Uruguaya. Indígenas inclusive también, ¿verdad? Indígenas también, sí señor. Sí, señor. A mí ya me tocó desviar también ese tramo, porque por momentos estaban cerrando y ya se armaban largas filas de vehículos. La Policía Nacional informa el cierre de las calles Eligio Ayala y Antequera, al costado de la Plaza Uruguaya, donde se encuentran apostados más de 1.500 campesinos provenientes de diferentes departamentos del país, quienes tienen como punto de concentración el lugar mencionado para una movilización hasta el Congreso Nacional. La Municipalidad de Asunción no habilitó el ingreso al interior de la plaza, como era habitual en otras ocasiones, motivo por el cual los manifestantes se vieron forzados a montar un campamento temporal en las inmediaciones. Esperamos la comprensión de la ciudadanía, dice este comunicado, y pedimos las disculpas correspondientes, instando a tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes en el tráfico. Escuché hoy en radio sobre este punto, gran aglomeración de los labriegos allí en ese punto y la gran mayoría sin tapabocas. Ya casi nadie usa, muy poca gente. Bueno. En la jornada de hoy conversábamos con la señora Nora Restrepo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Recordamos que el Programa Mundial de Alimentos, en este caso, ha recibido el Premio Nobel de la Paz 2020 por sus extraordinarios esfuerzos en combatir el hambre, también su contribución a mejorar las condiciones de paz en áreas afectadas por conflictos y por actuar también como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto. Entonces, en este contacto que mantuvimos hoy con Nora Restrepo, vocera del Programa Mundial de Alimentos. Cambiamos de tema. Hoy se conmemora 4 años del secuestro del ganadero Félix Urbieta. Había sido llevado un día como hoy de su propio establecimiento ganadero, ubicado en el distrito de Belén, en Orqueta concretamente, en el departamento de Concepción, por el grupo liderado por Alejandro Ramos. La familia del secuestrado volvió a pedir que se restablezca la posibilidad de alguna comunicación y una negociación. Al cumplirse 4 años del secuestro del ganadero Félix Urbieta, su familia volvió a dirigirse directamente al grupo criminal autodenominado Ejército Mariscal López, liderado por los prófugos Alejandro Ramos Morel y su esposa Lourdes Ramírez. Al cumplirse 4 años del secuestro de nuestro padre, Félix Urbieta, y ante la nula comunicación, solicitamos tener noticia de nuestro padre. No entendemos el motivo de su silencio y tampoco preguntaremos del por qué, ni cuestionaremos el motivo por el cual se lo llevaron. Solo esperamos todos los días esa comunicación para tener noticia de nuestro padre, don Félix. Liliana Urbieta solicitó de nuevo que el grupo abra un canal de comunicación, quizás mediante la intermediación de algún organismo internacional o no gubernamental. Hemos recibido noticias de casos de secuestros, donde intermediaron organizaciones humanitarias internacionales de los derechos humanos, con el fin único de preservar la vida de las víctimas y de sus captores, por lo que, teniendo en cuenta el estado de salud tanto de ustedes como de don Félix, abrimos esta brecha, una ventana de esperanza en la que podamos retomar las comunicaciones y tener noticias. Para el efecto dan un plazo de hasta el 25 de octubre a fin de buscar una salida humanitaria a tanto tiempo de sufrimiento. Como último mensaje, solicitamos que estos ofrecimientos realizados en busca de una salida a la situación fueran respondidos
en el plazo de días comprendido hasta el 25 de octubre del 2020. Y para el efecto, esperamos las hermanas las noticias que por los medios disponibles que posean. Reiteró que la comunicación puede ser a través de una ONG o incluso una autoridad política o eclesiástica que actúe de garante en la negociación. Solicitamos un canal de comunicación a través de las organizaciones. Si es que los secuestradores acceden a una salida humanitaria, teniendo en cuenta la comunicación que poseen esta gente con los secuestradores, que sean un nexo que se establece para intermediar esta comunicación. Queremos que se garantice la vida, por sobre todas las cosas, de mi padre, la integridad, en cuanto a los estudios, vamos a decirle, política y jurídica, tanto de los secuestradores como de mi padre. Eso solicitamos, que se garantice, que este nexo sea el garante de esta comunicación, ya sea a través de que los secuestradores tengan confianza a través de esta gente, así como nosotros también debemos depositar confianza. Liliana Urbieta confirmó que a lo largo de estos 4 años han tenido entre 7 y 8 comunicaciones con los secuestradores, quienes han remitido unas 3 a 4 pruebas de vida, además de videos, cartas escritas a mano y con la firma de don Félix Urbieta, y que la última prueba de vida se dio entre enero y febrero del año 2017. Volvió a referir que cuando no pudieron reunir todo el monto de dinero exigido por Alejandro Ramos, tuvieron que recurrir al entonces preso Jarvis Jiménez Pavao, quien le prometió completar la suma requerida, pero sin embargo, el hoy extraditado no cumplió finalmente con su palabra. Una parte de lo que nos faltó para completar el monto solicitado de los secuestradores no iba a prestar él. Acordamos en que no iba a estar enviando en la fecha y el día indicado para hacer el pago del rescate, pero lastimosamente nos falló y es por eso que no pudimos concretar el pago del rescate de mi papá. Seguimos y mantenemos la esperanza que papá está vivo. Papá es un hombre fuerte, y rudo, tengo la cuarajiacu, la que la caú comía, tanto la extrañata. Es por eso que nosotros que le conocemos a papá, sus amigos que le conocen, papá es fuerte y por sobre todas las cosas reza mucho. Y con la ayuda de Dios, yo sé que su fe, su esperanza de volver con su familia, le va a fortalecer. Finalmente se dirigió a su padre, a quien prometió que su familia ya no le volverá a fallar.